Buenas. Vamos a proponer en este video un acercamiento al concepto de vulnerabilidad desde tres perspectivas. La primera, desde la definición y la etimología de la palabra. La segunda se abocará a la propuesta de Florencia Luna y finalmente la tercera desde las coordenadas teóricas de Robert Castell. Comencemos por la primera aproximación, conformada por el estudio de las palabras, siempre una entrada a tener en cuenta. Si atendemos a la etimología, el origen de la palabra vulnerable viene del latín vulnerabilis, formada de vulnus, herida, y el sufijo habilis, hable, que indica posibilidad. Es decir, algo vulnerable es algo que puede ser herido. De ahí también las palabras vulnerabilidad, calidad de poder ser dañado, vulnerar, dañar, perjudicar o invulnerable, que no puede ser herido. Esta idea se refleja también en la definición de la palabra, disponible en cualquier diccionario. La palabra vulnerable refiere a una condición. Es vulnerable quien puede ser herido o recibir lesión. Pero aquí, a diferencia de la etimología, se añade una aclaración importante. Es vulnerable quien puede ser herido o recibir lesión tanto física como moral. Esto último es relevante porque complejiza el concepto. La vulnerabilidad no solo se acota al daño físico, sino que incorpora una pluralidad de dimensiones. Luego de esta introducción a través del examen de las palabras, consideremos la propuesta de Florencia Luna. Esta autora realiza dos movimientos, uno crítico y otro propositivo. Mediante el primero detalla una serie de riesgos vinculados a pensar la vulnerabilidad como una condición inherente e inamovible de ciertos sujetos o grupos. En la segunda parte propone un modo de entender el concepto. Comencemos por la parte crítica. Luna, a través de la enumeración de 6 puntos, advierte acerca de los riesgos provenientes de considerar a todas las personas o a muchos sujetos como vulnerables. Los puntos 1 y 2 tienen que ver con el alcance del concepto. Veamos. El 1 hace referencia a la creciente superpoblación de personas vulnerables, ya que, virtualmente, todo ser humano podría estar incluido en esta categoría. De esta manera, se negaría la utilidad del concepto porque éste se volvería tan amplio que, de una u otra forma, cualquiera podría ser considerado vulnerable. Esta crítica se complementa con el punto 2. La atribución de vulnerabilidad estereotipa categorías completas de individuos sin distinguir entre los individuos y los grupos. Los siguientes 3 puntos aluden al modo en que son caracterizados los sujetos y sus consecuencias prácticas. Puntos 3, 4 y 5. El 3 representa la vulnerabilidad como la contraparte del poder, esto es, como la ausencia de poder. Esto lleva al punto 4, ver a los individuos vulnerables como otros que merecen compasión, y su consecuencia práctica se manifiesta en el punto 5. Identificar ciertas clases de poblaciones como vulnerables corre paralelo a sostener que necesitan una protección especial. El último punto, el 6, apunta al supuesto que ordena esta enumeración de riesgos. Clasificar a ciertos sujetos como vulnerables implica que satisfacen ciertas condiciones necesarias y suficientes para ser considerados como tales. Esto es, predicar de alguien o de algunos la vulnerabilidad supone un estándar de base o paradigma, por ejemplo, una persona madura, moderadamente bien educada, con pensamiento claro, alfabetizado, sano, que se baste a sí mismo, en comparación con el cual determinaríamos quiénes entran en la categoría de vulnerables. Ahora bien, en función de estas críticas y los efectos que se desprenden de estas mismas, Luna rechaza este tipo de enfoque donde la vulnerabilidad
es una condición permanente y categórica de ciertos sujetos o poblaciones. Por el contrario, desde su punto de vista, el funcionamiento de este concepto es dinámico y relacional, y debería ser pensado mediante la idea de capas. ¿Qué significa esto? Sencillamente, decir que alguien es vulnerable no significa describir una característica inherente a ese sujeto o grupo. Se trata, más bien, de considerar qué situación específica puede convertir o hacer vulnerable a una persona. Es decir, vulnerabilidad se produce en la intersección entre las características de los sujetos y sus entornos. Pero eso no es todo. Es necesario advertir que las personas no son completamente vulnerables, sino que, en determinados contextos, las personas adquieren capas de vulnerabilidad. Eso quiere decir que pueden ser vulnerables en un aspecto particular, que es el resultado de la interacción de sus circunstancias particulares y sus propias características, pero no necesariamente ser vulnerables en otros aspectos. Un ejemplo va a ayudarnos a entender esto. Pensemos en los ancianos, habitualmente considerados como grupo vulnerable. Ahora atendamos la situación particular de dos ancianos. ¿Son igualmente vulnerables por el hecho de pertenecer al mismo colectivo? No. Ser anciano no implica per se que Alberto sea una persona vulnerable o que sea vulnerable del mismo modo que Beatriz. ¿Por qué? Porque el hecho de que Beatriz viva sola en una casa alquilada, que cobre la jubilación mínima, que tenga que tomar un remedio para la presión muy cara y viva en un país donde la seguridad social es totalmente privada y no cubra sus gastos médicos, la pone en una situación en la que va acumulando distintas capas de vulnerabilidad. A diferencia de Beatriz, Alberto es propietario, no gasta parte de su jubilación en alquiler. Cobra también la jubilación mínima, pero recibe la ayuda y la atención permanente de sus dos hijos. Su salud no es tan mala y el Estado se hace cargo de sus remedios. Evidentemente, sus capas de vulnerabilidad no son las mismas que las de Beatriz. Esto nos muestra que cualquier alteración que se produzca en alguna de estas variables del contexto, si perdiera la casa, si el Estado no cubriera sus medicamentos, si sus hijos decidieran abandonarlo o si se ganara la lotería, añadiría o quitaría capas de vulnerabilidad. En suma, lo que plantea la autora es que no hay personas portadoras de vulnerabilidad, sino que esta es dinámica, es decir, que cambia en relación con ciertos entornos y situaciones. Por último, Robert Castell propone el siguiente esquema para comprender la vulnerabilidad. En este, la vulnerabilidad no representa un estado, algo fijo, sino un proceso que implica el tránsito de una zona de integración, donde se produce el vínculo social, hacia una zona de exclusión en la que el vínculo social se descompone. De modo un poco más concreto, desde un prisma concentrado en lo social, la vulnerabilidad expresa el pasaje donde aquellos que mantenían posiciones estables en el marco de la zona de integración, necesidades básicas cubiertas, empleo formal, salud, educación, vínculos sociales asegurados, comienzan a precarizarse, a aumentar su fragilidad. Algunas necesidades básicas no pueden satisfacerse, el empleo se vuelve informal, la falta de recursos crece, etc., en dirección a una situación de exclusión en la que se produce la ruptura social. Muchas gracias.